Muy bien, y ya se lo adelantábamos. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en el Hospital Higueras de Talcahuano y también en otros recintos de salud, porque hay preocupación por una serie de temas. Está con nosotros Rebeca Sepúlveda, dirigente de la FEMPRUS, también del Hospital de Tomé, pero colabora también con la coordinación de la FEMPRUS en el Servicio de Salud de Talcahuano. Rebeca, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Francisco. Gracias por la invitación. Rebeca, a ver, comencemos. Es preocupante lo que pasa en el Hospital Higueras. Esto se ha comentado mucho fuera de cámara, entre familiares de personas que trabajan en el hospital, pero ya el día de ayer la FEMPRUS comenzó con reuniones de coordinación entre ustedes para alertar de lo que está sucediendo y fuera de conocimiento público. ¿Qué está sucediendo principalmente en el Hospital en Higueras? Partamos por ahí. Bueno, Francisco, la verdad es que la situación es crítica en toda la red, no solo en el Hospital Higueras. La verdad es que hemos tenido brotes en diferentes hospitales, de tanto del Servicio de Salud Concepción como del Servicio de Salud Talcahuano. Recientemente tenemos un brote en el hospital regional, más o menos 76 funcionarios que son positivos. En el Hospital Higueras también. Esta semana hemos tenido un brote y la situación ha sido crítica en el sentido en que los brotes hacen que muchos del personal tenga que salir a cuarentena o se encuentre con licencia. Y eso ha significado que ha tenido que, obviamente con poco personal, atender a una gran cantidad de pacientes. Y eso lo que provoca es un desgaste físico y emocional de los funcionarios. Sí. Eso sumado a la crisis sanitaria que tenemos en relación a la ocupación de camas. Nosotros esto lo veníamos ya hace más de un mes solicitando a la autoridad que se decretara cuarentena para la octava región, para el Gran Concepción, porque nosotros visualizábamos que iba a haber una crisis sanitaria como la que se está viviendo ahora. En estas semanas hemos bordeado la ocupación de camas en que hay camas críticas, una cama crítica, 3 camas críticas disponibles. Entonces lo que esto hace es que obviamente sí, en un futuro no muy lejano, haya que trasladar pacientes a las regiones, con todo lo que conlleva esto para los vecinos y vecinas que en realidad van a verse dificultados en saber cómo están sus familiares, si es que son trasladados a las regiones. Rebeca, ya podemos hacer un repaso por los diferentes recintos, pero ¿qué pasa en el Hospital Higueras específicamente allí, donde Talcahuano, sabemos, es una de las comunas más complejas, más complicadas con el COVID a nivel país? Y por eso entra en cuarentena. ¿Qué pasa en ese recinto? Bueno, lo que te comentaba, pues la ocupación de camas, que ya está superando el límite. ¿Qué porcentaje? ¿90%? ¿Un poco más? Por ejemplo, hoy día nos enviaron un reporte de las UCI que tienen disponibles. Por ejemplo, hay una UCI que tiene una cama disponible, otras que tienen 2 camas disponibles, por lo tanto está ya a punto de colapsar. A punto de colapsar. Entonces, ¿cuál es lo grave aquí, Francisco? Es que no podemos esperar a que ya no hayan camas, porque ya el haber llamado a cuarentena ahora, ya es tardía la situación. Nosotros como profesionales de salud esto lo advertimos. Lo advertimos hace un mes, lo reiteramos y lo volvimos a reiterar ahora cuando vino el ministro y el subsecretario de Salud, que esto iba a ocurrir. Y está ocurriendo. Y lamentablemente esto va a traer consecuencias para los usuarios, para la población en general, porque no se tomaron estas medidas antes. Rebeca, alguien me dijo en la semana que estuvo internado en el Hospital Higueras y vio algunas situaciones que no le gustaron. Un paciente que estaba hospitalizado no por COVID, no había mucho distanciamiento social y que las salas que tienen, no sé, que son para 4 camas, tienen 8 y no hay el distanciamiento entre pacientes. ¿Es tan así? Francisco, nosotros recibimos una carta de la Unidad de Medicina Interna en donde ellos denunciaban esto, que salas que debían funcionar con 6 camas estaban funcionando con 10, 12 camas. El distanciamiento que dice la Organización Mundial de la Salud es que sea 1,5, 2 metros de distancia. Eso claramente no se cumple. Y lo otro que también se denunciaba en esa carta
era que no había tiempo, bueno, también porque como no hay personal suficiente para poder hacer estos aseos terminales de las camas, se veía dificultado. Entonces esto también propiciaba los contagios entre los funcionarios y también los pacientes. Entonces sí, claramente esto es complejo y estas son situaciones que sí se pueden solucionar por parte de la autoridad. O sea, disminuir el número de camas por sala es algo que es fundamental. No podemos someter a la población a este tipo de riesgo. En general, en la región del Biobío está cada vez acortándose más el contingente humano. Sabemos que muchos de sus colegas han presentado licencias médicas con motivos muy fundados, obviamente estrés, situaciones de salud propiamente tal, también físicas, no hay el debido reemplazo, se nos ha dicho. Sí es, Francisco. La verdad es que las funcionarias y funcionarios están desgastados, tanto físico como emocionalmente. Han presentado los equipos, no solo por COVID, están saliendo con licencia, sino que por estrés, por enfermedades musculoesqueléticas, y claramente no están siendo reemplazados, o los reemplazos están en condiciones precarias de trabajo también. Entonces tenemos unidades en donde, claro, quizás hay la figura que se contrata ahora es de honorario con escasos derechos laborales, que también están en riesgo de poder ser contagiados por COVID, y nuevamente seguimos en este círculo vicioso. Entonces, es grave la situación, Francisco, la que se está viviendo en los hospitales de la red, y nosotros hemos planteado esto a la autoridad, a la dirección del Servicio de Salud, en los diferentes establecimientos, también con las direcciones, y lo que ahí nosotros hacemos un llamado es a que la autoridad tome cartas en el asunto, que nosotros lo que solicitamos son condiciones necesarias para poder desempeñar la labor como funcionarias y funcionarios de la salud en nuestros establecimientos, precisamente para poder ayudar a la población. ¿Qué le ha dicho la autoridad cuando han elevado estas quejas? La verdad es que no lo han analizado. Nosotros, la verdad es que ayer enviamos una carta al director de servicio, y la verdad es que estamos esperando que nos dé una respuesta rápida y favorable a nuestras solicitudes, y que tiene que ver con la implementación de una política de buen trato a las funcionarias y funcionarios. A nosotros lo que nos parece grave, por ejemplo, Francisco, es que nosotros teníamos para el retorno de los funcionarios que estaban contagiados por COVID, se les hacía una PCR de control a estos funcionarios. Y cuando la PCR salía negativa, ellos podían volver. Ahora están sacando ese instrumento que nosotros teníamos para poder asegurar que el funcionario llegara sano a trabajar y para poder evitar estos brotes. Ahora nos avisan esta semana que esto no corre. Entonces a nosotros esto nos preocupa, porque nosotros necesitamos seguridad para los funcionarios, que no se vayan a contagiar, y también para nuestros pacientes. Nosotros esperamos que el director de servicio nos pueda dar una respuesta rápida. Nosotros la necesitamos ahora para poder asegurar a nuestros funcionarios y funcionarios, y de no ser así, bueno, tendremos que ver como FEMPRUS, como coordinación, qué medidas vamos a seguir implementando. Vamos a tomar las acciones que sean necesarias para poder proteger a nuestras funcionarias y funcionarios, y así a la población. La FEMPRUS agrupa a los profesionales de la salud. Rebeca, ¿qué podría pasar si hay un colapso? En algún momento estuvo a punto de ocuparse por completo la capacidad de camas que tenía el hospital regional. Nosotros lo hablamos con el director del Servicio de Salud, el señor Gran, lo reconoció en su momento, y bueno, ahí apelaba al trabajo en red con otros recintos de salud. Pero sabemos que esa situación, si bien se tranquilizó en un momento, ahora otra vez hay una alta demanda, sobre todo en Talcahuano. Por algo Talcahuano mañana empieza con una cuarentena por los fines de semana. Si no hay camas, ¿qué podríamos ver? Lo que en algún momento se vio en España, en Italia, gente atendida en los pasillos. O sea, nos dicen lo mismo que a ustedes les comentan la autoridad, que se va a trasladar a los pacientes a la red, digamos, a las regiones. Pero nosotros también acá tenemos clínicas privadas, ¿cierto?, que
y nuestro director de servicios es el que tiene que coordinar estas clínicas también se podrían utilizar, pero tampoco vemos que eso ocurra. O en el estado de excepción también se podrían ocupar, pero también esto, por lo que nos dicen, va asociado a un costo, pero por el estado de excepción no debería estar asociado a costos. Y esto, acá es una pandemia, no deberíamos diferenciar entre salud pública o privada. Pero claro, como tú dices, si no ponemos cartas en el asunto o la autoridad en realidad no se preocupa y sigue culpando a la ciudadanía y a los funcionarios de que es culpa nuestra que se contagien, claramente podría ocurrir lo que ocurrió en España. Pero para eso hacemos el llamado a la autoridad que tome las cartas en el asunto y de verdad tome medidas antes de que ocurra lo que nosotros ya estábamos avisando y anunciando hace 2 meses atrás. Sí, para ir finalizando brevemente, bajo esa circunstancia la cuarentena solamente por fines de semana y feriados sería insuficiente, se necesitaría una cuarentena permanente. Así es, Francisco. Nosotros solicitamos una cuarentena total cuando vino de visita a la región el subsecretario y el ministro, porque creemos que no es suficiente. O sea, aquí hay que limitar la cantidad de gente que transita todos los días. Nosotros vemos acá en el centro de Concepción lleno de gente. Y claro, uno lo entiende, hay personas que necesitan subsistir, pero el tomar una u otra medida siempre va a traer consecuencias. Acá lo que nosotros avalamos es que no queremos estar como España. Nosotros necesitamos bajar la carga asistencial y la única forma es que se decrete cuarentena total para el Gran Concepción. Y así lo estamos solicitando ya hace 2 meses. Rebeca Sepúlveda, dirigente de la FEMPRUS, federación que agrupa a los profesionales de la salud. Muchas gracias por darnos a conocer esta realidad que viven ustedes a diario en el Servicio de Salud de Concepción y en especial en el de Talcahuano, en el Hospital Higueras. Gracias, Rebeca. Gracias, Francisco, por la invitación.